Sipe y Ayacucho, dos batallas definitorias. En la batalla de Sipe, Rondó se enfrentó a un jefe experimentado. ¿Cuál fue el papel de ellos? Sabemos que fue una derrota para las tropas patriotas, pero sin embargo afianzó al plan sanmartiniano. ¿Por qué? ¿Ayacucho fue la última batalla de la independencia? Quedaban 3 ejércitos realistas peleando en Sudamérica en 1824. 2 son derrotados en Ayacucho y se rinden por completo. ¿Este tipo de rendiciones se dieron en otras oportunidades durante la guerra? El tercer ejército era el de Olañeta y no estuvo en Ayacucho. Su ejército queda intacto en el Alto Perú. ¿Su destino terminará en Tumusla? ¿Esa fue la última batalla? Y nos volvemos a encontrar con Arenales. Su actuación comienza con el principio de la Revolución en 1809 y termina ¿cuándo? ¿Qué nos cuenta el doctor Villagrán al respecto? En podcasts anteriores nos has contado de grandes batallas y de los principales o algunos de los principales personajes en la Guerra de Independencia y que varios de ellos están en el Panteón de la Guerra, en el Panteón de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta. Pero también hubo derrotas. Hemos hablado de victorias, pero hubo derrotas. Por ejemplo, Sipe. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué nos podés contar de Sipe, de sus consecuencias? Y después, ya para terminar con esta primera parte, llegar al final de la Guerra de la Independencia. Ajá. Porque la Guerra de la Independencia, vos nos contaste cuándo empezó. Muchas características de lo que sucedió y después cuándo termina. Porque generalmente se comenta que termina con la batalla de Ayacucho. Pero nos parece que no es así. Vos tenés otra opinión fundamentada. Bueno, como dirían los italianos, ¿no? Que la guerra de la independencia terminó con la batalla de Ayacucho. Y en lo que hace a la historia militar del Río de la Plata, de lo que fuera el virreinato de Buenos Aires, eso, diríamos, è certo ma non è vero. Sí, es cierto, pero no es la verdad total histórica. ¿Por qué? Porque Ayacucho es lo que marca la rendición del ejército realista en una batalla perfecta donde se rinden desde el tambor hasta el general. Ahí se rinden toda la fuerza en presencia, incluido los 2 de los 3 ejércitos que disponía el virrey de Lima, al mando de Canterac, de Valdés y el virrey él mismo como comandante en jefe y capitán general. El único antecedente en esta lucha de una batalla perfecta es Salta, donde también se rinde a Belgrano Tristán con todas las fuerzas en presencia. Son las 2 batallas perfectas, totales, que existen desde el punto de vista militar en 2 batallas de encuentro, de frente. Ayacucho, estoy invirtiendo el orden de la pregunta, no importa, en realidad, es interesante. Pero Ayacucho marca realmente una circunstancia muy afortunada para los patriotas, que era el enfrentamiento entre los realistas, que nadie recuerda lo que fue el enfrentamiento, la guerra civil entre Olañeta, el jefe de los ejércitos realistas en el Alto Perú, enfrentado con Jerónimo Valdés, que era el jefe del ejército de uno de los 3 ejércitos de los que disponía Lima. El otro, el de Canterac, estaba en el norte, en la parte de Trujillo, el Perú y demás. Estaban 3 ejércitos separados, norte, sur y el ejército del este en el Alto Perú. El ejército del Alto Perú, al mando de Olañeta, era comandado y mandado, en las 2 acepciones, por Olañeta. Olañeta también, un español casado con la más hermosa de las mujeres de América, que era doña Pepa Marquiegui, una jujeña famosa por su belleza,
y cuyo cuñado, el coronel Guillermo Marchiegui, era un oficial de caballería extraordinario, digamos, desde el punto de vista de los realistas, era el equivalente o al Pachi Gorriti o a alguno de esos grandes jefes de milicias, pero este era el ejército regular. Arós de la Madrid, por ejemplo, que hacen los dos un raid extraordinario que en otro podcast lo vamos a contar porque vale la pena. Pero en Ayacucho están presentes las fuerzas de Bolívar al mando de Sucre, que va a encontrar ahí su nombre de gran mariscal de Ayacucho, y del otro lado el virrey con estos dos generales extraordinarios, el que luego sería el conde de Torata, Jerónimo Valdés, y Canteraca. Un ejército disciplinado, bien comandado, pero con fuerzas mayoritariamente indígenas y americanas, ergo-americanas, que había que encerrarlo a la noche con fusil cargado para que no deserten. Y hay unas maniobras de lo más interesantes que no las voy a detallar ahora, pero que se encuentran en los campos de Ayacucho. Pero queda intacto el otro ejército, el tercer ejército, el Alto Perú, queda intacto y no concurre, porque se había peleado durante todo el año 24 con las fuerzas de Valdés, con fortuna alternada. Y el hecho de que no esté presente Olañeta en Ayacucho posibilitó en gran medida, además del genio de Sucre y de las fuerzas patriotas, además, que hubiese un tercio del total de fuerzas del grueso del ejército realista que no estuvo en el campo de batalla. Ese ejército queda intacto en el Alto Perú. Y ahora lo dejamos ahí y pasamos a Sipe-Sipe. Sipe-Sipe, que va a ser la última gran batalla que van a librar las fuerzas del Río de la Plata en el Alto Perú. Hasta las fuerzas en cada una de las grandes expediciones pudieron llegar hasta Huaqui, pudieron llegar hasta el lago Titicaca, al Desaguadero, a llegar a los lindes con el virreinato del Perú. El esfuerzo, imaginémonos lo que era ese esfuerzo extraordinario donde salían las fuerzas del Retiro, de donde está hoy la estación Mitre del Retiro, donde está la estatua de San Martín, donde estaban los cuarteles de allí, desde ese lugar salen y van atravesando todo lo que es el territorio argentino y el territorio de Bolivia. Todo eso lo hacían esta gente con un sentido, una vocación realmente de sacrificio y de patriotismo extraordinario. Yo me acuerdo cuando venía a Salta con mis chicos en la camioneta y con aire acondicionado y todo lo demás, y preguntaban cuando estábamos cerca de Rafaela, ¿falta mucho, tata? Yo decía, sí, hijito, falta mucho, pero vos pensás que estás con aire acondicionado, comiendo sándwiches y tomando gaseosa, mientras esto, para que vos tengas hoy esta patria que disfrutás, hubo gente que lo hacía a pata o montó en unos jamelgos de acá hasta el Desaguadero. Y bueno, se arma esta gran expedición al Alto Perú, al mando de este personaje tan controvertido como Rondó, y van a dar batalla, y ahí se va a ver la diferencia de lo que es el mando en un oficial que venía con toda la experiencia de la guerra napoleónica frente a un hombre que no tenía todas esas capacidades y que ya había sufrido derrota en Venta y Media, su ejército, y que va a tener una situación conflictiva con sus subordinados y va a generar luego el enfrentamiento armado con Güemes, va a terminar con el Pacto de los Cerrillos, que ese pacto va a ser festejado con campanas y cañonazos por San Martín, porque es lo que va a posibilitar después la
Declaración de la Independencia y la campaña de Chile, en el cual no tuvo que repasar la cordillera. Bueno, pero lleguemos a Sipe-Sipe. Y Sipe-Sipe es el punto entonces donde ese ejército porteño llega por última vez a contemplar las grandes alturas de ahí de Bolivia. Y para variar tiene que volverse recontra derrotado y, digamos, sufriendo tiros en los talones para volver a pasar de la Quiaca para este lado, donde va a pasar lo mismo que a las tropas patriotas, pasando Cochabamba o pasando Potosí, le va a pasar a las tropas realistas cruzando la Quiaca hacia el sur. De allí no va a haber entonces ninguna otra expedición para ir hacia Lima por la vía del Alto Perú. Pero eso es lo que posibilita la viabilidad y sustentabilidad al Plan Continental de San Martín. El esfuerzo ya no se hará por los Andes, sino se hará por el Pacífico. Se cruzarán los Andes para embarcarse en el Pacífico, desembarcar Cabe Lima y de ahí entonces comenzar toda la guerra en su parte definitoria, donde San Martín decía que la batalla final se iba a dar cerca del Cusco, a donde se habían retirado las fuerzas del virrey. Y se dio la batalla final cerca del Cusco, pero no en el año 20, ni 21, ni 22, ni 23, sino en el 24, a fines del 24, y ya no estando San Martín como protector del Perú, sino estando en la presidencia y la dictadura del Perú, Bolívar. Pero el lugar que imaginaba San Martín para el desenlace de esta guerra estuvo sí en las proximidades de donde terminó dándose Ayacucho. Esto es una cosa sensacional, cuando uno ve lo que es el genio organizativo de San Martín como para imaginar todo eso. Y no fue quien lo dio, porque circunstancias políticas, entre ellas la orfandad en que lo dejó el gobierno central de Buenos Aires, por culpa de la desobediencia de Rancagua, el precio que pagó fue tener que dejar el protectorado del Perú, dejar a Bolívar la gloria de acabar con la guerra hispanoamericana. Pero para el Río de la Plata no termina en Ayacucho. Para el Río de la Plata, la guerra tampoco había terminado con los acontecimientos del año 20, como se narra muchas veces en una parte importante de la historiografía, diciendo que la guerra de la independencia termina cuando los caudillos atan las riendas de sus caballos en la pirámide de Mayo. No, en el norte argentino, en todo lo que era la gobernación e intendencia de Salta, en el Tucumán, que se había escindido merced a Posadas en el año 14, en todo lo que era lo que hoy es el noroeste argentino y todo lo que hoy es Bolivia, la guerra seguía. Y seguía la guerra a muerte. Una guerra en la cual la Serna seguía fusilando milicianos hasta el día que Güemes mandó sacar una lonja de la espalda de un prisionero realista y mandárselo vivo, pero sin la lonja de carne, diciendo, y esto, si usted sigue fusilando a mi gente, imagínese lo que le va a pasar a los prisioneros que tengo yo. Y curiosamente se le alivianó la mano al jefe realista, siguió la lucha, y siguió una lucha enconada, y siguió toda esta lucha donde el año 20, y la campaña de las Cuestas, siguió luego la del año 21, la muerte de Güemes, siguió la ocupación de Salta por Olañeta y el Barbarucho, siguió luego el convenio, pero siguió la lucha. Finalmente, para hacerlo corto y llegar a Tumuzla, cuando San Martín deja el protectorado del Perú,
se radica en Chile con la intención de irse a vivir a Mendoza. Desde Chile, y ya con dudosas facultades para hacerlo, pero con sobrada autoridad, lo designa el gobernador de San Juan, que era el alto peruano Pérez de Urdininea, lo designa como segundo de la expedición que tenía que hacerse para ir en busca de un movimiento concurrente, un movimiento de pinzas contra Olañeta. El jefe que iba a ser de ese ejército iba a ser el general Bustos, gobernador de Córdoba. Bustos dice, no me interesa ir en esta expedición, Córdoba queda fuera de esto, y entonces el suplente era el gobernador de San Juan, Pérez de Urdininea, el alto peruano, que crea un cuerpo que se llamaba los Dragones de San Juan. Y eran 300 hombres a los que va a poner a las órdenes y a entrenarlos al entonces teniente coronel José María Paz, ese cordobés magnífico, ese militar extraordinario que era don José María de Paz y Durán. Él entonces queda como jefe operacional, mientras Pérez de Urdininea salía antes que esa tropa y hacía política en Santiago del Estero, hacía política en Tucumán, hacía política en Catamarca, hacía política en Salta, para ver entonces cómo iba a ir generándose todo este ejército. Este núcleo fundamental de estos 300 dragones de San Juan fue el cuerpo que llega, pasa por Catamarca y de Catamarca entra a los valles calchaquíes, pasa por San Carlos y se va a tener el cuartel general en Arimaná. Todo esto lo cuenta Paz en un libro espectacular que publicó el Archivo General de la Nación, lo que es el diario de campaña de ese ejército. Llamémosle ejército por cortesía. A ese grupo se van a ir sumando una cantidad de gente que respondía al gobernador Arenales. Para entonces Arenales había sido nombrado gobernador de Salta. Y tenía sus enfrentamientos también con los que habían sido el partido güemesiano, que tenía enfrentamientos serios con doña Macacha, que era la jefa del partido, y con Morales, un gaucho con probada experiencia de guerra, que era güemesiano. Entonces ahí también había esa brecha armada donde le vino muy bien a Arenales tener los Dragones de San Juan y a José María Paz. Seguía Olañeta en el Alto Perú. Entonces dice Arenales, voy a crear un cuerpo de infantería, los cazadores de Salta, y las milicias de Salta, junto con los Dragones de San Juan, vamos a crear un cuerpo que va a operar desde el sur en busca de Olañeta. Mientras tanto, desde el norte había pasado el desaguadero Sucre con sus oficiales y con una reprobación tremenda de parte de Bolívar, que decía esto nos va a generar problemas tremendos con Buenos Aires. Pero la victoria y el éxito legitiman cualquier cosa y entonces desde el norte venía Sucre con sus oficiales del Ejército Libertador y desde el sur la fuerza de la provincia de Salta, bajo dependencia de Pérez de Urdininea, primero el dependencia de Arenales, que era el general en jefe y capitán general por ser el gobernador de Salta. A él respondía Urdininea, que era el jefe, pero el jefe operacional de los Dragones de San Juan era José María Paz, quien fue designado por Arenales para que haga conforme, reclute e instruya a los cazadores de Salta. Y esos comenzaron entonces a subir por la quebrada de Humahuaca y otra sección más chica por el oriente, para el lado de Tarija, para ir en busca de Olañeta, para dar batalla a Olañeta.
Enterado de esto, el Congreso Nacional reunido en Buenos Aires decide que toda esa fuerza que respondía a la provincia de Salta la nacionalizaba. El Congreso y el Ejecutivo decidieron que esa fuerza pasaba a ser fuerza nacional. Le mandaba armas, le mandaba oficiales, entre ellos a Arauz de la Madrid, que volvía a su punto de iniciación militar al Alto Perú, y transformaba entonces en el último ejército expedicionario al Perú, al Alto Perú, fue esa fuerza salteña y con el agregado de los dragones de San Juan, que se transformó en fuerza nacional, al mando de Arenales. Mientras tanto, la vanguardia de ese ejército al mando de Pérez de Urdininea se desprendía y se quería mandar solos para incorporarse al ejército de Sucre. Porque entonces ahí le salió el alto peruano a Pérez de Urdininea. Y hay una serie de cartas que manda el hijo de Arenales, que luego fue el coronel ingeniero Arenales, que le manda a su padre diciendo las cosas que estaban pasando en el frente. Hasta que el hecho de tomar conciencia de lo que había sido Ayacucho, más esto que venían las fuerzas del norte de Sucre y la fuerza del sur de Arenales, hace que Olañeta sufra una especie de efecto dominó donde todos sus capitanes comienzan a desertar, a decir, no, esto ya se acabó, ya no seguimos más. Y Olañeta, como buen tosudo, siguió hasta que se le dio vuelta uno de sus coroneles, Medinaceli, que tuvo un combate en Escara, del cual salió, digamos, un empate técnico, pero luego se dio batalla en Tumusla. Y en Tumusla resulta herido Olañeta, de cuya herida va a terminar muriendo al día siguiente. Esto es fácil de recordar porque fue el 1 y el 2 de abril. Y ahora la memoria, digamos, histórica nos trae el día 2 de abril como inolvidable por el tema también de la invasión de Malvinas. Sí, perfecto. Entonces podríamos decir que la guerra de la independencia termina en Tumusla. Termina en Tumusla y ahí es donde entonces había quedado a cargo del gobernador interino el jujeño Sánchez de Bustamante, que era secretario de gobierno de Arenales, y recibe él el parte de lo que había sucedido en Tumusla y que entonces ahí se daba por terminada porque había terminado con la derrota y la muerte del jefe del tercer ejército realista, el único que quedaba operativo en Hispanoamérica, en Sudamérica. Y de ahí entonces, desde la Gobernación e Intendencia de Salta se manda la comunicación a todo el país diciendo que ya ahí había terminado el último acto militar de la Guerra de la Independencia. Y los cazadores de Salta no termina ahí su vida militar, porque comienza el conflicto con Brasil y terminan mandando a los cazadores de Salta de infantería, lo terminan transformando en regimiento de caballería que va a pelear en Ituzaingó a las órdenes de José María Paz. Pero esa es otra historia. Espectacular, así que no, ya te vamos a comprometer para otro podcast, porque bueno, ahora estamos en el 2023. 2023, esto por ahí queda más tiempo para las cátedras y en YouTube y en otras distintas redes sociales. Siempre estamos festejando bicentenarios. Sí. Así que vamos a ver, así que te agradecemos mucho y sabemos que tenés un libro sobre esto, así que le vamos a hacer propaganda o difusión en nuestras redes. Sí, esa es una obra que publicó la Secretaría de Cultura, se llama Ejército y Milicias, de Buenos Aires a Tumusla, 1776-1825. Perfecto, así que la historia militar del Río de la Plata. Lo vamos a difundir. Sí. Muchísimas gracias, Martín. No, gracias a vos, tu hospitalidad y a la UCASAL, que por muchos motivos la siento como propia.